Eh, Bueno, empecemos. Buenas noches, estimados compañeros, compañeras, estimado Marcelito. Un gusto poder compartir un ratito esta noche en nuestro quinto café pedagógico. Este es el primer café del 2021. Eres el segundo caballero que nos acompaña en esta oportunidad. Estamos 3-2, nos están ganando las damas. En todo creo que nos están ganando las damas por el momento, pero en todo caso... bienvenido a este espacio que es un espacio de encuentro, de diálogo, de plática, de conocer un poquito tu vida, tu trayectoria, conocerte un poquito más como persona y conocer tus pensamientos. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias por el espacio. Y aprovecho para felicitarte. Yo he estado ya en unas reuniones anteriores que me invitaste también. Y puedo decir que, sabes que es una buena iniciativa. Yo te felicito por eso. Porque a veces nosotros nos topamos, cuando hemos estado en la presencialidad, todos los días con los compañeros, nos cruzamos, hablamos de las cosas del colegio generalmente. Y a veces no tenemos ese tiempo para compartir, para conocernos más, que eso es lo propio de los seres humanos, ¿no? El hecho de conocernos. Y a veces, y estos espacios como los que tú estás creando, pues precisamente nos da esa posibilidad de conocernos, ¿no? De conocer a veces esa parte humana, esa parte que a veces fuera de la institución que nosotros no sabemos de las demás personas. Eso pues que ver. Muchas gracias a los compañeros también, muchas gracias por escucharme esta vez. Bienvenido, bienvenido, Marcelo. Bueno, pues, y el objetivo como tal, ¿no? Como te decía, uno es el poder conocer a la persona y otra es las enseñanzas que nos deja la persona. Soy creo mucho en que uno aprende desde el compartir y esos espacios obviamente lo que buscan es eso, enriquecernos igual como maestros. En todas las anteriores visitas siempre he rescatado lo mejor. Tengo algunos proyectos a futuro, ya te voy a hacer partícipe. No sé, capaz que salen en la plática del día de hoy también, de la noche de hoy. Chévere. Sí, y ahí vamos a ir conversando. Marcelito, empecemos pues. Primero, el requisito, la taza de café. ¿Tienes o no tienes? O si no, ya es whisky. Sí, sí, señor, aquí está mi Vanesita me dijo que de avisar 10 minutos antes porque recién paré la ah, hora del café. ¿Eh? el primer sorbito de café. De la noche. Marcelito, cuéntanos tus nombres completos, edad, dónde naciste y cómo es formado tu vínculo familiar. Ah, yo tengo el nombre de mi papá y de mi abuelo, un nombre, yo diría muy popular de antes, ¿no? Segundo Marcelo, así es mi nombre. Ah, Lozada López son mis nombres. Estoy a punto de cumplir el medio siglo de vida, no. 50 años. Yo soy originario de La Tacunga, en un pueblito cerca a La Tacunga, San Felipe, una parroquia de La Tacunga. Entonces, ahí nací. Y claro, vine a Quito a estudiar la universidad. Y como uno siempre creo que se quiere venir a estudiar y regresar a su tierra, a ser patria, pero me quedé acá. Creo que se encuentra el amor de la vida y uno Bien se claro. queda, me anclaron acá y me quedé. Pues ¿Ya? de aquí estoy desde los 18 años. ah, eh, Vivo con mi esposa, tengo dos hijos, una hijita que ya está de 22 años y mi hijo que algunos de ustedes le conocen, que tiene 13 y que está en el Liceo Naval también. Sí, no, por ahí están profesores que son del pequeño. Cuéntame, ¿cuánto tiempo de casado ya, Marcelito? Como si fuera ayer. No, casado ya unos 25 años voy a cumplir de casado, en este Muy mayo. buenas noches con Eh, todos. Hola, Buenas profesor, noches. ¿cómo está? ¿Y tu fecha de nacimiento? ¿Cuándo es? Buenas El, noches. Hola, Muy buenas noches. Yo nací el 27 de enero, así es que ya mismo estoy por cumplir mis 50 primaveras, Ah, 27 de ya, enero de ya. 1971. Entonces, ya saben, vea, justo, coincidencias de la vida. En enero, eres el primero de este año en acompañarnos en este café. Muy bien, Marcelito, cuéntanos, ¿qué tiempo ya como docente del Liceo Naval? Del Liceo Naval voy por mi quinto año. Yo llegué en el año 2016. ¿Ya? Ahí llegué, ajá. Entonces, 5 años ya, cerca. Sí, sí, ¿de qué colegio venías?
Yo estuve en el Luciano Andrade Marín, es en el norte de Quito, en el barrio San Carlos, en la Avenida Occidental, a la altura del aeropuerto más o menos, pero arriba, arriba. Entonces ahí estuve, 17 años estuve ahí, desde 1998. Muy bien. Tú llegaste justo a la par cuando llegó Vicente Socasi, me acuerdo. Ustedes creo que llegaron justo en las mismas fechas. Sabes que nosotros llegamos un grupo de 8 compañeros. ¿Ya? Recuerdo que llegamos Gretita, ¿Ya? a Cristian Ataxi, Vicente, Anita María Gordillo, se me va, Lourdes, una compañera de la mañana que no recuerdo el nombre, y alguien que se me escapa por ahí. Llegamos 8 La compañeros. Vane creo que está levantando la mano. Vane Ah, también un vale, poquito, también ella estoy en ese grupo. creo que ingresó un mes o 2 meses más tarde la Vane, un mes creo, ¿Ya? pero también estamos en el mismo grupo. Oye, no sé por qué yo te relacionaba siempre en cambio con Vicente Socasi, o sea, como creo que les veía ahí juntos, pensé que venían de la misma institución. No sabes que con Vicente somos vecinos. Vivimos prácticamente qué sé, a unas 5 o 6 casas vivimos con Vicente. Y ¿Ya? antes de conocernos en el Liceo Naval, porque en el Liceo Naval empezó nuestra amistad, nos habíamos visto, ¿no? Como cualquier Como vecinos. vecino, exactamente, un saludo. Sabía que era docente, él también sabía que yo era docente, Pero los dos llegaron al eh, tiempo. pero los dos llegamos al mismo momento. Entonces ahí creció la amistad y el hecho que vamos juntos y volvemos juntos, pues ha crecido una amistad y siempre Puede nos ven ser por eso, juntos, creo entonces que yo por tenía eso. la relación de que ustedes venían inclusive de la misma institución. Uno de los primeros momentos que recuerdo en los que ustedes llegaron era cuando tuvimos esa capacitación, no sé si te acuerdas, cuando nos fuimos allá a Santa Elena. Exactamente, Ya, eso, claro. Ahí ustedes, nos fuimos Ese mal rato. allá, claro, fue una de las primeras experiencias que ni bien llegados ustedes como nuevos docentes de la institución, ya a preparar maletas para irnos de allá. Fue así, ¿no es cierto? cierto es, nosotros creo que nos presentaron el lunes, nos presentamos en el colegio y me parece que fue jueves ya que el teniente Juna nos dijo, los antiguos pueden presentar alguna justificación para no irse, pero los nuevos no hay Toditos. justificación y todos se van. Entonces, hicimos las maletas y nos fuimos. Pues ahí conocí a los compañeros, a todos, ¿no? O a la mayoría que estuvimos ahí. Creo que entablamos una relación en definitiva. ¿Por qué la barba, Marcelito? Es una pregunta de cajón esa. Es la barba de pandemia. No, de Eh, pandemia. no sé, siempre he querido dejarme, pero lo máximo que me había dejado hace muchos años era el bigote. Pero ¿Ya? aproveché que no me ven los estudiantes y todo y me dejé crecer la barba. Pero ya cuando regresemos a la presencialidad, Ahí sí, tocará ahí sí voy cortarse la a barba. grabar al apóstol. Muy bien, Marcelo. Cuéntanos, Marcelo, ¿cómo empieza un día normal tuyo? ¿Cómo empieza un día de actividades regular? Ah, y generalmente me despierto tipo 6:10, 6:15 más o menos de la mañana. Tengo generalmente un libro de cabecera en mi velador. Leo una media hora o 45 minutos el libro que tenga de turno. Luego veo las noticias, entrevistas generalmente hasta tipo 7:30, 8 de la mañana, que ahí me voy a la ducha y luego el desayuno, ayudo en la casa a lo que haya que hacer. Mi esposa también es docente y los dos estamos en horario vespertino, así es que compartimos en la mañana actividades, qué sé yo, la cocina, el arreglo de la casa. Y bueno, pues ya al medio, qué sé yo, en el transcurso de la mañana ya hacer algunas actividades preparando para las clases y luego ya la jornada que nos toca con los chicos a partir de la 1 las clases y, y bueno, hasta la noche, que acostarse es tipo 10 11 de la noche, ¿no? Ese es un día Un más día o menos regular, normal, un día normal. excepto sábado y domingo, que eso es un régimen aparte. Ah, claro, bueno, ahí sí ya las actividades más de pronto de compartir ya más en familia. Cuéntanos, Marcelo, tal vez un maestro que tú recuerdes, sea de primaria, sea de secundaria, que haya marcado una huella, sea para bien o sea para mal, ¿no?
Sabes que yo en la secundaria, yo tuve un profesor de lengua y literatura en lo que ahora es octavo de básica, primer curso que era ahí. El licenciado Mario Vicente Herrera, Guetita tal vez le conozca porque creo que somos del mismo colegio. El, eh, el Ese- licenciado Mario Vicente Herrera, que llegó a ser director provincial de educación, un caballero, un hombre que nos enseñaba a más de la materia, ¿no? A más de la lengua y la literatura, cosas para la vida. Y él recuerdo que, claro, yo en ese entonces, muchacho, 11, 12 años, nos decía, qué sé yo, modales, buen comportamiento, formas, que decía, esto les va a servir más que, qué sé yo, el analizar las oraciones. Y en realidad es lo que me ha servido y a veces ese es el norte, ¿no? A veces, yo inclusive cuando llegué a la universidad y dije voy a estudiar lengua y literatura, a veces dice yo quisiera ser como él, ¿no? Pues ha sido a veces un motivo también de, como diría, de inspiración para mi carrera. Qué bueno, interesante. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad Central. En la Central. Sí, ya vamos a topar el tema Ajá. también de, más adelante un poquito el tema de contexto, lo que ahorita está en redes sociales, ¿no? Este tema de lo que ha pasado con el profesor. Al compañero docente. Sí, sí, de todo vamos a topar un tema, siempre también el contexto de opiniones, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tal la vida universitaria? ¿Cómo fueron tus maestros universitarios, tus compañeros universitarios? ¿Y por qué lengua y literatura? Eh, yo seguí lengua y literatura por culpa de una profesora del colegio. ¿Ya? Gretita también debe conocerle a la licenciada Graciela Lara, jubilada ya debe ser hace algunos años. Claro, ella era mi profesora de lengua y literatura en segundo y tercero de bachillerato. Y claro, yo me acuerdo que nos hacía leer, nos hacía exponer. Y alguna vez me dijo, vos, Lozada, creo que le comenté, debo haberle comentado un libro más o menos, y me dijo, ¿qué vas a seguir en la universidad? Le dije, no sé todavía. Entonces dijo, vos deberías seguir lengua y literatura. Pues si le hice caso y aquí estoy. Muy bien. La influencia que pueden tener nuestros maestros, ¿no? En realidad, para bien o para mal, como tú bien dices, tenemos Ajá. esos mentores, de esas imágenes que se nos presentan para, como personas de bien, ¿no? Pienso que la mayor cantidad de personas que hemos conversado siempre rescatan lo bueno de los maestros. ¿Cómo eras, Marcelito, tú en la época, en qué escuela primaria estudiaste? ¿Y cómo eras tú en la escuela primaria? Mi escuela se llama Escuela Fiscal Machala. Bueno, tiene el nombre de Machala, pero está En la Tacunga. en mi pueblo, ¿no? Cerca de la Tacunga, ahí. Es una escuela fiscal, qué sé yo, mi casa está a una cuadra. Caminaba para ir a la escuela, a, qué sé yo, una escuela pequeña, no sé, habría unos 200 y algo de estudiantes, años 1970, a un docente que hacía de todo, ¿no? El profesor que nos daba las cuatro materias básicas, él mismo nos daba educación física, inglés no se recibía, bueno, y la educación física era, sáquense los sacos y vamos a jugar fútbol, lo típico, ¿no? De las escuelas de antes, pues esos son los recuerdos que yo tengo de la escuela. Se llama Escuela Fiscal Machala, se Traviesos, llama hasta ahora, travesuras, que está te ahí. acuerdas de esa época? ¿Alguna travesura? Yo tengo una, una travesura que hice. Recuerdo que cuando era niño, mi mamá tuvo que irse a vivir en Cuenca y vivió algunos años y nos quedamos solamente a vivir con mi papá. Ah, y nos quedamos los tres hijos varones. Somos cinco hermanos y nos quedamos con él los tres varones. Y claro, yo era pequeñito y tenía un compañero que todos los días me pegaba. Creo que de desayuno me recibía con golpes. Y Ya. alguna vez yo le dije a mi papá que había un compañero que todos los días me pegaba. Entonces mi papá dijo que no debería dejarme y dijo algún día, cógele y dale vos también. Y si viene el papá a reclamarme, yo No, me doy con él. ¿ya? Listo, pues yo le hice caso. Un día ya cansado de tantos golpes que me daba, porque él era bueno, qué sé yo, un año mayor para mí, pero éramos casi de la misma estatura. Es un día que se acercó a pegarme, creo que apliqué las enseñanzas de mi papá y le boté al piso y creo que le puse el ojo morado. ¿Ya? Y a la noche recuerdo yo que llegó la mamá a la casa y le Reclamar. decía,
a reclamar, claro, a reclamar. Y claro, mi papá le salió a recibir y yo ya dije, esto era una pizza segura porque ¿Cómo era así tu era papá de carácter? ¿Cómo era tu papá de carácter? muy fuerte. Mi Ya. papá y mi mamá de un carácter muy, muy fuerte. O sea, que ahí se iban a tomar. Entonces, yo dije, seguramente aquí está la pizza del siglo. Mi papá obviamente ahí me llamó, la mamá le conversaba, le dijo que yo le había pegado al hijo y estaba ahí, ¿no? Aníbal se llama, Aníbal Peñafiel, hasta ahora me acuerdo, somos amigos. ¿Mm? Me dijo, mire cómo está mi Aníbal con el ojo. Entonces mi papá me llamó y me dijo, te vas adentro, carajo, ya vas a ver lo que te pasa. Yo ya anticipado me fui llorando y llorando. Y cuando ya terminó de conversar, entró mi papá y me dijo, bien hecho, así se hace, carajo, nunca tienes que dejarte. Y ¿Ya? listo, se acabó la historia. Sí, no, pienso bueno, y pienso que con los varones, pienso, pese a que las mujeres también, en mi colegio, yo estudié en un colegio mixto, Ya. que te comento, en el Santiago de Guayaquil, en la parte de atrás había un espacio verde grande, donde Ujú. ahí ya no había la ley de la inspección, pues, o sea, ahí sí, y eran los puntos de encuentro para terminar conversaciones de pronto que no debían terminar en eso, pero en definitiva era la forma en la que hasta cierto punto nos ganábamos un respeto, pienso yo, en nuestra época. ¿Eh? ¿Te mandaron a traer representante, Marcelito, en el colegio algunas veces? ¿Motivos? Sí, sí, sí. En lo que ahora es primero de bachillerato, primer curso, recuerdo yo, seguía ciencias sociales y, y claro, nos gustaba mucho jugar fútbol, sobre todo. Era un grupo donde el curso en el que estaba, nos gustaba muchísimo jugar fútbol. Y creo que se nos fue la hora del recreo y jugamos hasta que en la hora de literatura, precisamente con otra profesora, Teresa Silva, recuerdo, que nosotros ya tocó la sirena y seguimos jugando porque obviamente apostábamos y no se quería perder la apuesta. Y luego nos fuimos a lavar al baño y llegamos súper mojados, el uniforme era de color caqui y bueno, se veía el agua hasta no más. Entonces, los 7 u 8 compañeros que entramos así, la profesora nos paró en seco y nos dijo, bueno, una reprimenda y al siguiente día al representante. Chuta, y mi mamá de un carácter fuerte, ¿Cómo ella no sí fue? primero me jaló las orejas y al siguiente día acudió donde la profesora. Y bueno, y la insultada, ¿no? Era bueno, sí. Marcelo, ¿por qué la decisión de ser docente? Ya no creo que nos dijiste un poquito, una antesala, pero cuéntanos un poquito más. ¿Por qué la decisión? Eh, de pronto, ¿cómo lo tomaron tus padres? ¿Cómo fueron tus primeros inicios para hacer esto docente? Ah, claro, yo también una influencia, mi hermano mayor es del primero en que vino acá a la universidad para estudiar docencia, él es docente en historia y geografía. ¿Ya? Entonces ya él estaba acá 2 años mayor que yo, entonces, qué sé yo estaba en cuarto y de alguna manera él me dijo también, creo que, bueno, vamos a la universidad, se pasa chévere, voy a ser docente. Entonces por ahí me parece que ya tenía esa perspectiva de ser docente. Y también con lo que te conté antes, que cuando ya estaba en tercero de bachillerato y no sabía, bueno, no sabíamos en definitiva qué seguir, qué hacer. A veces pensaba, no sé, alguna otra carrera, pensaba en la ingeniería, pero estaba en la especialidad equivocada porque estaba en ciencias sociales para seguir una Cuando era por ingeniería. especialidades. Ajá, pensaba también en algún momento me gustaba la medicina, pero también estaba en la especialidad equivocada. Entonces, también en algún momento me cruzó la vida militar, unos parientes militares se me cruzó por la cabeza, más que militar, policía pensaba ser. Pero después definitivamente con lo que la profesora me dijo, deberías ir a la universidad y seguir lengua y literatura, pues Fue el ahí sí, de cajón. fue el punto de quiebre. Muy bien, Exactamente. Marcelito. Vamos ya, pues ahí el sorbito de café reglamentario. Salud con todos. Retrocede mi café. Se olvidó Silvita el café. Si es que Sí. los compañeros que nos están acompañando desean igual que le hagamos alguna pregunta, ya saben, bien puedan decirnos por el chat o interrumpirnos en un momento oportuno. Marcelo, ¿té o café? ¿Qué prefieres? El té, El té. Muy bien. ¿Con sí, limón o así? con limoncito, con miel de abeja y algo así. ¿Y qué te está sirviendo en este momento?
En este momento precisamente un tecito. Muy bien. ¿Cerveza o vino, Marcelo? Ah, las dos cosas, pero prefiero la cerveza. ¿Quieres la cerveza? ¿Ah? Ajá. ¿Fumas? No, no, no. En algún momento cuando era muchacho, más que por el vicio, creo que por la curiosidad, ¿no? Yo recuerdo, mi papá fumaba bastante. Todos los días él nos mandaba a comprar los 2 o 3 cigarrillos que se pegaba de 6 a 7 de la noche. Pues Ya. nosotros con mis hermanos nos peleábamos por ir a comprar los cigarrillos en la tienda de al lado. Entonces nos íbamos, regresábamos y le decíamos a mi papá, yo le doy prendiendo. Nosotros le Oh, ya. prendíamos una pitadita y le pegábamos. Ya. Pero cualquiera diría que ahí es como para incentivarle uno a fumar y a seguir con eso. Y más bien, no, no, nunca me agradó el cigarrillo y cuando era muchacho algo fumaba, generalmente que sé, en unas fiestas, cuando se tomaba un poquito de licor, pero definitivamente dije que no. Y Ya. no he vuelto a fumar, Ni en la universidad. ni en la universidad, no. Listo. Vamos, Marcelo. ¿Dónde realizaste las prácticas, las primeras pasantías? En el colegio Juan Montalvo, el profesor el que era mi tutor, mi director de prácticas, Ya. él era profesor del Juan Montalvo, era director de la escuela de castellano, el licenciado Miguel Ágreda. Entonces yo recuerdo que cogió a unos 3 docentes y dijo, quiero 3 guambras que vengan a hacer la práctica conmigo. Entonces, ya, pues yo me alié con él y me fui al Juan Montalvo y ahí hice mis prácticas en definitiva. ¿Y qué tal la experiencia en el Juan Montalvo? Muy bien, chévere. Claro, ahí es donde uno se paga derecho de piso, ¿no? Aulas completamente llenas, 50 estudiantes, uno jovencito haciendo dando sus primeros pininos ahí. Pero claro, el profesor que yo tenía era muy bueno. Era muy bueno que, por ejemplo, qué sé yo, las primeras veces que teníamos que hacer solamente la observación, luego ya nos iba, diríamos, soltando las riendas de a poco, tomar lista, luego nos decía, preparen una clase, y en la clase nos interrumpía y decía, a ver, Wambra, siéntese y obsérveme, así se da una clase. Bueno, Ya. y esas son enseñanzas que le quedaron y ahí es donde aprendí, ¿no? En el fragor de la lucha. ¿Cómo fueron tus primeros años ya de docente, docente titulado, ya con la perspectiva ya de la profesión, con ya querer tener un propio ingreso económico? ¿Cuál fue tu primera institución? ¿Cómo fue esos primeros años? Claro, yo empecé con lo que antes se llamaba un nombramiento accidental en el Manuela Cañizares. Ahí estuve 2 años. Directo de la universidad, directo con nombramiento provisional. Sí, de hecho yo empecé antes de tener el título, recién egresado. ¿Ya? Egresado con el papelito, yo recuerdo que un profesor de la universidad me dijo que necesitaban un profesor de lengua y literatura en el Manuela Cañizares y me dijo, ¿quiere ir? Dijo, yo ya le di su nombre al rector de ese entonces, que era el licenciado Buitrón, me acuerdo, profesor de biología. Entonces me dijo, váyase para allá, dígale que yo le mando. Entonces me fui, conversé con él y me dijo, ¿tiene título? Le dije, todavía no, acabo, qué sé yo, terminaba clases en julio y ¿Ya? en octubre ya empezábamos clases. Entonces dijo, ¿ya va a dar el grado? Dije, sí, yo creo que en abril ya doy el grado. Entonces dijo, empiece. Hasta que usted empiece y tenga el título, va a trabajar acá con contratos, se hacía de padres de familia. Y en el momento que ya di el grado, ya me dieron el título, me acuerdo en abril, ahí me hicieron ya firmar el contrato, sería el nombramiento provisional. Entonces, ahí fue también mis primeros pasos como docente, ¿Ya? el colegio emblemático de Quito, ¿no? Aulas completamente llenas, abarrotadas, creo que de 55 a 60 estudiantes. Ah, qué bien. No sé cómo será ahora, pero antes era así, ¿no? Ahí estuve un año y medio más o menos. ¿Y por qué saliste? Ahí salí porque llamaron a concurso de merecimientos. Y bueno, mi carpeta era muy pobre, ¿no? Creo que en la carpeta estaba el título y algún curso de ahí de unas 20 horas, creo. Y claro, pues, participamos en el concurso de merecimientos, había más de unas 20 carpetas. No sé en qué puesto quedé, debo haber quedado por los últimos. Entonces recuerdo que me dijeron que había una ganadora y que yo tenía que salir. Entonces, claro, ni modo, tuve que salir porque
y había una ganadora de concurso de merecimiento. La realidad que sucede hasta ahora, ¿no? Ajá. Cómo era el sueldo en esa época, lo que tú cobrabas? Cómo consideras que era? ¿Era lo era El poco? sueldo, Al claro, menos el para sueldo. ti, lo que he empezado. En ese momento, bueno, yo ya trabajaba en ese entonces, también ya en el último año de estudiante, yo trabajaba en una escuela de español para extranjeros. Yo trabajé algunos años dando clases a extranjeros. Entonces, bueno, se ganaba, no mucho, pero como para darse una vuelta, las vueltas más bien dicho. Luego, cuando me fui al Manuela Cañizares con contrato accidental, yo ganaba, me parece, unos 145.000 sucres, ¿no? No sé, en dólares, damos cuenta como que más o menos el básico ahora, creo que debe ser más o menos así. Entonces, pero en realidad diríamos, poco porque luego de ahí yo, precisamente cuando terminé el contrato, ya llegó la profesora titular, yo me fui a un colegio particular. Y al colegio particular donde me fui me pagaban 450.000 sucres. De Ya. 150 me pagaron creo que 3 veces más. Entonces vi que la relación particular fiscal había una diferencia enorme entre los sueldos. Pues sí, ¿no? Ujú. Cuéntanos, Marcelo, ¿cómo son tus clases? ¿Cómo es una clase tuya? ¿Cómo eres tú de profesor en la actualidad? Ah, bueno, creo que soy un docente que, no sé, doy mucha apertura a los estudiantes para que puedan expresarse, comunicarse, hablar. Trato de no ser una persona demasiado seria en las clases. Bueno, obviamente con el respeto, con la consideración, que eso es fundamental, porque, y la disciplina, ¿no? Donde no hay disciplina, no hay enseñanza, pienso yo. Entonces, pero sí, siempre motivándoles, aupándolos a que los muchachos traten de aprender, de desarrollar sus potencialidades, de vez en cuando un chiste, una broma, para romper el hielo, para que los estudiantes se sientan en confianza y obviamente puedan ellos dar lo mejor de ellos, ¿no? De cada uno. Entonces, creo que así son mis clases. Muy bien, Marcelo. Cuéntanos, ¿has sido maestro de primaria? Porque ahorita lo que te conozco es docente de secundaria. ¿Has trabajado con la primaria? 2 años, pero no de profesor de aula como tal. En el colegio particular donde yo empecé luego de la experiencia que tuve en el Manuela Cañizares, en el colegio particular, para complementar las horas de lengua y literatura, la dueña del colegio me decía que debía dar declamación en, Ya. en sexto, lo que hoy es séptimo, ¿no? En sexto de básica. Sexto y Sexto séptimo, grado creo. que era antes, ¿ya? Ajá. Entonces, yo les daba ahí una o 2 horas a la semana para complementar. Entonces, esas son las únicas experiencias que tengo con niños de primaria, en definitiva. ¿Y qué te pareció la experiencia? ¿Cómo te desenvolviste? ¿Qué te dejó? Eh, Prefiero la secundaria, para ser honesto. Yo admiro mucho a los profesores de la primaria. Yo creo que hay que tener mucha paciencia. Me parece que los profesores, los estudiantes cuando llegan a la secundaria, eh, no sé, ya llegan con otra perspectiva, ya se comportan un poquito más, o se comportan creo que mejor, porque en la primaria sí que armaban relajo. Yo inclusive, claro, estoy hablando hace muchos años, inclusive la profesora de aula que me acompañaba, ¿no? Porque era un profesor, profesores especiales, la profesora de aula me acompañaba y los muchachos sí que se levantan hasta porque, no sé, algo se les cae, se levantan. Entonces, costaba ponerles a los muchachos en órbita. Entonces, yo prefiero la secundaria, Vivir la secundaria. definitivamente. ¿Algún cargo directivo, Marcelo? Sí, en un colegio particular ocupé el vicerrectorado hace algunos años y en el colegio donde yo estuve también en el Luciano Ana de Marín, en el nocturno fui inspector, pero hasta ahí la experiencia como autoridad. ¿Qué tal la experiencia tanto de vicerrectorado como de inspector? Interesante, sí me llamó la atención, pero yo prefiero estar en el aula, creo que ahí es donde me desempeño mejor. ¿Ya? Mejor la experiencia como docente. Ajá. Muy bien, Marcelo. Vamos a tu área. Ahora sí, quiero que nos recomiendes, que les recomiendes a nuestros compañeros un libro. Ah, Lecturas.
Sí, yo creo, yo suelo decirles a mis estudiantes que nosotros no podemos dejar este mundo si no leemos El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. ¿Ya? Es un libro lindísimo. Es un libro que nos cuenta sobre esos amores que trascienden el tiempo, que trascienden el tiempo y que uno necesita ser paciente y esperar para que la persona de la que uno está enamorado llegue. Hasta ahí para no contarles la historia. No, El después. amor en los tiempos del cólera, definitivamente. A propósito de esto, te comento que en alguna entrevista que le escuchaba yo a Gabo García Márquez, Márquez. decía que él siempre le recuerdan y obtuvo el premio Nobel por Cien años de soledad, pero decía que la obra por la cual él iba a ser recordado en realidad era precisamente esto. Y ahora tú me ratificas desde la experiencia del docente de literatura. Marcelo, ¿tu comida favorita? Ah, a mí me gusta mucho la comida china. Un chaulafán con unos tallarines mixtos, con un tallarín, es mi plato favorito, creo. Tú eres de los míos, Marcelo. Para mí, no hay mejor Chaulafán con manjar que huevo un frito. chaulafán y una Fanta. O sea, Exactamente, y una cola. eso es un verdadero manjar. Recomiéndanos alguna película, Marcelo. Ah, yo creo que hay una película muy bonita y habla sobre educación. Se llama Cuestión de Honor o el Club del Emperador, también creo que es del otro nombre, Club de con decir. Kevin Kline. Es una película muy bonita donde uno se puede ver la forma de enseñanza en un colegio de clase muy alta en los Estados Unidos. Es una película hermosísima que recomiendo ver si es que es posible recomendar. Sí, es muy interesante. Precisamente pienso que va en ese sentido también el aprendizaje, ¿no? Es una forma también de aprender, como tú bien dices, en el tema de las películas. El Club de los Emperadores también me pareció una película que uno tiene que verla una y otra vez. ¿Sí? En realidad, inclusive desde la parte ética, que el mensaje que nos deja al final es muy fuerte y es muy importante. ¿Eh? Claro que sí. Uh-huh. ¿Algún lugar que nos recomiendes tú para comer? Que tú hayas ido, un lugar que nos digan, vayan allá. No me Bueno, digas las claro, papas del... primero sería el del un chifa, ¿no? Si me gusta la comida A ver, recomiéndame un chifa, china. Marcelo, ya. Yo también soy goloso del chifa. A ver, recomiéndame a cuál vas tú. En la Pérez Guerrero, al lado de la Universidad Central, ahí hay un chifa, no sé el nombre, está frente a la clínica de especialidades, Por creo que es al donde lado de antes la de llegar clínica. a administración, dices, ya. Sí. Exactamente. Ahí hay, Y aquí en el valle. Chifa China se llama, Chifa China. Ah, ya. así, Está ya. ahí está. Yeah. Ella también, entonces, es de las nuestras. Tenemos que hacer un grupito. Y aquí en el valle. Exactamente. Ya, saben que, bueno, no sé si todos conozcan, a mí me gusta mucho, hay un lugar en Uyumbicho, en el parque, eh, al sur del parque de Uyumbicho, donde venden unos kebab que son muy ricos. Eh, no sé, te sirven con unas papitas y así. Yo les recomiendo visitar, no es muy caro y esos kebabs son una delicia. Ya. Pues, Entonces, será tomado porque esos dos lugares. estamos muy cerca de ahí. Eh, Ajá. Cuéntanos, ¿algún lugar? Y para los que conocen a Maguaña, las hamburguesas del Marquito Sosa. Las hamburguesas de Marquitos Sosa, en el centro. Ya le Ajá. están dando de baja también. Por acá también tengo una hueca de unas buenas hamburguesas y hamburguesas a la parrilla, que no le Ah, pido ya. favor a nadie. Cuéntanos un lugar para visitar, Marcelo, que nos recomiendes. Alguna de esas Y huecas que una vez cae sin querer. a mí me gusta mucho los viajes para estar en contacto con la naturaleza. ¿Ah? Eh, y claro, y también la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, el Pailón del Diablo, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Cuando se va a Baños es una visita obligatoria luego de Sé irse al que Pailón del estaba Diablo. remodelando eso, que habían puesto la parte de las luces nocturnas también porque eso era todo, iba uno en el día, pero sé que pusieron Ajá. las luces y hicieron un juego de luces y todo está mucho más agradable.
Porque inclusive cuando uno se va allá, no sé, se trepa por entre los muros, ¿no es cierto? Y se va hasta llegar a esa especie de balcón que hay para estar ahí y ver, no sé, la fuerza con la que cae el agua, pues y que te da cierto temor también. Entonces, ese es un lugar. Y otro que queda aquí muy cerca y para estar así mismo en contacto con la naturaleza, el Paso Ochoa. Es un lugar muy bonito como para Ahí visitar, para... pasas por mi casa, Marcelito. Marcelito, perdón que te interrumpa, nos queda menos de un minuto. Ah, ya. Entonces, por favor, nos volvemos a conectar, Marcelito, y ahí sí vamos con las preguntas ya un poquito más fuertes, referente a tus criterios del rol directivo, de padre de familia, docentes, y lo que se nos viene a futuro con preguntas del contexto también. Marcelito, en un minutito nos volvemos a encontrar. Ok, muchas gracias. Compañeros, les esperamos.